Buenas tardes, gracias por la invitación al grupo de Infectocaribe, por tener en cuenta pues, el área de laboratorio clínico en el diagnóstico y ayuda con el paciente VIH. Entonces, la idea de la charla es mostrar las infecciones oportunistas más frecuentes y los métodos diagnósticos que utilizamos para tal. Hay varias técnicas diagnósticas y hay unas que están incluidas en el manual IDS, y el POS, y hay otras que no están dentro del POS que actualmente se están utilizando y que tienen un sobrecosto adicional al momento de realizarlos, pero son muy necesarias y nos están ayudando actualmente mucho. Entonces empezamos con uno de los microorganismos que encontramos de manera muy oportunista en el paciente VIH, que es el Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis es un hongo, actualmente ya se considera como de la parte de los hongos, pero anteriormente era considerado un parásito. Actualmente no se conoce mucho de su ciclo biológico, por ende solamente tenemos para su diagnóstico métodos directos de visualización. Lo que es cultivo, aislamientos, pues no podemos hacerlos, todavía no se ha podido aislar ese hongo. Entonces tenemos entre los métodos diagnósticos, tenemos coloraciones inmunohistoquímicas que nos permiten visualizar el hongo de manera muy clara. Se utilizan coloraciones como GROCO, que muy frecuentemente los médicos la piden, pero nunca la vamos a encontrar en los manuales ni en el POS como tal, como tinción de GROCO, sino como tinciones especiales, en algunos casos como peroxidasa y otras. Este sería el código que utilizaríamos, que es el 9M19249, ¿cierto? Miren que el costo es de 30.720 pesos en el manual IS, pero si nosotros lo solicitamos por el área de patología, pues nos va a generar un sobrecosto aproximadamente de 200.000 pesos. Entonces, la idea era que el laboratorio clínico hiciera este diagnóstico, pero la tinción es bastante costosa, incluso incluye oro líquido, que es bastante costoso, y entonces actualmente pues, no es disponible en un laboratorio clínico. Se hacen en laboratorios de patología, incluso en Colombia pues se remiten a Medellín, al CIP, al Centro de Investigaciones Biológicas, donde la doctora Ángela Restrepo, que es quien nos hace ese tipo de coloraciones. Aquí tenemos, bueno, en muestra de lavado bronquialveolar, en muestra de esputo, y en algunos casos también se pueden tomar muestras de biopsias. Acuérdense que hoy en día estamos trabajando en laboratorio de microbiología y patología de la mano. Actualmente pues hay unos protocolos en la toma de muestra. A veces cuando es necesario llevar al paciente a cirugía para una biopsia, lo que hacemos es dividir las muestras, mandar una parte para laboratorio y otra para patología. Las muestras, les recuerdo que la parte de patología pues se deben conservar en formol, y para laboratorio se deben conservar en solución salina o secas en frascos estériles. Entonces miren que el hongo se ve muy clarito, parece una papita, un color grisáceo, que es un rojo oscuro, tirando al color de oro oscuro. Aquí tenemos también por las técnicas de inmunohistoquímica, que sería por patología, que también se puede realizar en ese tipo de estudio, pero en muestras de biopsias pulmonares, ¿cierto? Y ese costo sería, Katy, muéstrame aquí el costo que dice, 31.000 pesos, que miren que es bastante barato. Eso es lo que aparece en el manual IS como tarifa, pero si nosotros lo mandamos a hacer, aunque está dentro del POS, siempre los patólogos nos van a cobrar mucho más alto esa prueba. Entonces siempre está en discusión esa temática, ¿ok? Este es otro código que también sirve para este tipo de estudio. Hay un código especial para patología para biopsia y otro para líquidos, como en el caso de líquido pleural, lavado bronquialveolar, cepillado bronquial, etc. Y también está dentro del POS. Tenemos una coloración que es la coloración de Gienza, que todos la conocimos en pregrado como la coloración de hematología, para ver los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, las fórmulas diferenciales, pero es una técnica que nos permite ver también el Pneumocystis jirovecii en forma quística. Lo único que esto está sujeto también al operador, no todos en microbiología tienen la práctica como tal, y entonces es difícil discernirlo con este tipo de coloraciones, pero también se puede usar. Además que esta coloración es bastante económica, no pasa de 5.000 pesos, entonces casi que nadie quiere trabajar ese tipo de pruebas a un costo tan económico. Tenemos otra técnica que es por inmunofluorescencia, que son técnicas más
más sensibles en el sentido de que hay menos margen de error al momento de la lectura, porque hay una coloración fluorescente que permite visualizar el hongo y entonces es más fácil que haya el diagnóstico después es mucho más rápido, pero también es bastante, un poquito más costosa, en alrededor de 44.760 pesos. Sin embargo, cuando lo remitimos a laboratorios especiales, siempre nos van a cobrar un sobrecosto muy alto por la prueba, porque no es habitual hacer, es una prueba que no se hace todos los días. Además que se necesita para ello ciertas condiciones en el laboratorio, como un área de campo oscuro, microscopio, fluorescencia, etcétera, que generan mucho más costo y los laboratorios de rutina pues no acostumbran a tener ese tipo de instrumental y área para el trabajo, para el montaje de esa prueba. Pasemos, este es otro código que nos permite cobrar esa misma prueba. Y tenemos ahora la criptococosis, que también la vemos. Este es un hongo, ¿cierto?, capsulado y que tiene unas tinciones muy sencillas para la visualización, como es la tinción de tinta china, que es la tinta Parker, la que usamos para lapicero, y lo que hacemos es simplemente mezclar la muestra de líquido cefalorraquídeo con la tinta china y observar el hongo como tal es bastante capsulado y el inconveniente en este caso también hay un margen de error, porque si las personas, el microscopista no está acostumbrado, puede confundirlo con hematíes y a veces dar reportes positivos en donde no lo es. Así veríamos, pues, en algunos casos le llaman como sombrero mexicano y es una técnica muy sensible, muy sencilla, y miren que tiene un valor de 11.440 pesos en el manual tarifario IS. Y este sería el código como tal para facturarlo. Y tiene una sensibilidad que por lo menos en líquido cefalorraquídeo deberíamos tener más de 1000 criptococos o más de 1000 hongos, ¿cierto?, por mililitro para poder observarlo. Entonces tiene un sesgo también que si no hay mucha cantidad, pues no lo vamos a ver, pero en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, como pacientes VIH con linfocitos CD4 bastante bajos, la carga es mucho más alta y generalmente vamos a tener una sensibilidad un poco mejor. Aquí tenemos que la sensibilidad también con otra prueba es el antígeno de criptococo, actualmente se está usando mucho y tiene una sensibilidad mucho mayor que la prueba de criptococo en tinta china. Acuérdense que con tinta china a veces no se puede observar o el operador no lo observa muy bien, mientras que el antígeno de criptococo es muy sencillo, es una técnica de látex, ya también viene en tirillas y por inmunocromatografía y también se puede observar positivo o negativo, nos permite también cuantificar y conocer la concentración, las diluciones y nos ayuda mucho para el seguimiento posterior al tratamiento del paciente, por ende van a ir bajando los títulos de dilución y nos ayuda a considerar si el paciente está evolucionando favorablemente. Tenemos, este es el test de criptococo en técnica de látex. Pasemos, profe. Y tenemos el en tirillas, que también nos permite observar el test. Tenemos que el cultivo de criptococo es un microorganismo que diríamos sinvergüenza en el sentido comparándolo con los otros hongos. Acuérdense que los hongos demoran hasta 14 días, algunos unos días más, para crecer, mientras que el criptococo crece en medios comunes, no selectivos para hongos como agar sangre, agar chocolate, crece fácilmente y aproximadamente unos 24 horas a 72 horas tenemos crecimiento del hongo. Entonces también nos ayuda mucho en el seguimiento posterior a tratamiento, porque ya el crecimiento no se debe ir dando si el paciente va mejorando y eso nos ayuda mucho en el seguimiento. Tiene un valor de 13.595 pesos, es bastante económico y lo que se hace es montar el líquido cefalorraquídeo en el medio de cultivo común, ¿cierto? Si crece lo observamos en microscopio con tinta china y verificamos que sea un criptococo neoforma. Aquí tenemos otros test que se pueden facturar como cultivo para hongos en micosis profundas y en médula ósea, que en algunos casos en criptococosis diseminada también podemos utilizarlo, ¿cierto? Y utilizaríamos medios selectivos como Sauro, que vienen con antibióticos para inhibir el crecimiento de microorganismos acompañantes y podemos aislar el crecimiento del criptococo también. Es una técnica bastante sencilla y también de manejable en laboratorio. Miren que a veces hemos encontrado grandes errores que incluso en los reportes de microbiología encontramos que el microorganismo sale multiresistente y no han logrado identificar la bacteria y dice que son microorganismos mixtos
o una miscelánea de gram negativos. Y resulta que como este microorganismo crece en medios selectivos para gram negativos a veces también, entonces a veces cometen el error y lo procesan como si fuera una bacteria y se cometen grandes errores. Entonces miren que es un microorganismo, como les decía, bastante sinvergüenza porque crece en todas partes. Tenemos también con la criptococosis diseminada los hemocultivos de lisis o micolitis, que son hemocultivos. Acuérdense que los hemocultivos comunes y corrientes se incuban hasta 5 días, los micolitis se incuban hasta 45 días, cosa que nos permite un cultivo más prolongado para aislar hongos y además tiene unos componentes que lo que hacen es lisar las células blancas y las rojas y nos ayuda a liberar los microorganismos intracelulares. En este caso podemos ver también el crecimiento del criptococo. Tenemos la histoplasmosis, que es otro hongo también capsulado, un poco más pequeño, obligatoriamente intracelular, y podemos hacer un examen directo con tinción de Gienza. El Gienza es la misma tinción que les decía al principio para células sanguíneas y nos permite observar el hongo en el citoplasma de las células blancas. Ahí vemos el honguito ovaladito, más pequeñito y también capsulado. Tenemos una técnica que utilizamos sobre todo en los pacientes VIH cuando tienen el recuento de leucocitos muy bajos. Acuérdense que a veces llegan pacientes en fase SIDA con leucocitos menores de 1000 y para observar el microorganismo dentro de los leucocitos es muy difícil por el recuento tan bajo. Entonces lo que hacemos es tomar muestras con anticoagulante en tubo lila, que así se conocen, como si fuera un hemograma, se centrifuga la sangre y lo que hacemos es que en la parte media encontramos los leucocitos, cogemos esa capa de leucocitos, hacemos un extendido y lo teñimos con colorante Gienza de hematología para poder observar dentro de los leucocitos la presencia de las levaduras. Eso se conoce como Buffy-Coat. No hay una técnica ni una metodología para cobrarlo, entonces lo utilizamos como haciendo un extendido de sangre y una tensión de Gienza como tal. Podemos observarlos también en aspirados de médula ósea. Hay unos códigos que nos permiten cobrarlos como en el mielograma y poder ver la histoplasmosis diseminada también, que la vamos a ver las levaduras intracelularmente. Tenemos la tinción de Groco, que es específica para hongos, y también podemos observarlo si en algún caso trabajamos con aspirados de médula ósea y poder ver el hongo en forma diseminada para el diagnóstico. En aspirados de médula ósea también. Y miren que aquí tenemos también el antígeno de histoplasma, que actualmente se está utilizando para el diagnóstico. Eso nos puede ayudar un poquito aquí el profe Catime con el antígeno, que él es el que más pide antígeno de histoplasma. No, el antígeno urinario tiene una importante utilidad, sobre todo en pacientes que tienen histoplasmosis diseminada. Entonces, tiene un rendimiento alto. O sea, a veces no tenemos forma de hacer un mielocultivo, la sensibilidad puede ser mayor del 85-90%, sobre todo en pacientes que tienen CD4 muy bajos o que estamos sospechando una enfermedad diseminada. Es una muy buena opción. No está dentro del manual POS, no está dentro del plan obligatorio de salud y tiene un sobrecosto también. Esas pruebas aproximadamente las cobran entre 120,000 y 150,000 pesos, pero tienen buen rendimiento. Tenemos también la técnica de anticuerpos contra histoplasma, ¿cierto? Y estos anticuerpos permiten detectar anticuerpos contra antígeno M y antígeno H. El antígeno M nos indica que es una fase aguda y el antígeno H nos indica que es una fase crónica. Entonces nos ayuda de pronto a discernir en el estado en que está el paciente, porque muchas veces se está en contacto constantemente con el histoplasma. Y vemos el rendimiento, que la detección del antígeno, que es una técnica de ELISA, tiene mayor rendimiento, sobre todo en las histoplasmosis diseminadas, es un rendimiento hasta del 92% y consideraríamos que sería la prueba gold estándar para trabajar. Pero acuérdense que no está dentro del POS, entonces no es tan fácil, por lo menos hasta ahora en el momento de solicitarlo constantemente. Tenemos los hemocultivos de lisis por centrifugación que nos permiten también en los pacientes inmunosuprimidos hacer aislamiento de microorganismos fastidiosos, en este caso lo que son hongos como el histoplasma, que tienen un crecimiento un poco más lento, aproximadamente de 10 a 15 días, y los vamos a encontrar intracelulares. El hemodelisis lo que hace es lisar las células, ¿cierto? Y podemos aislar el hemocultivo, el hongo en el cultivo de sangre. Vemos que
El crecimiento es en forma algodonosa, ¿cierto? Y casi que nadie trabaja ese tipo de cultivos, sobre todo en laboratorio de microbiología, porque lo ideal sería tener cabinas de bioseguridad grado 2 y grado 3, que son bastante costosas. Ahora el contagio con el hongo es bastante infectante porque es la forma algodonosa inhalada, ¿cierto? Y que casi nadie se le gusta trabajar. Entonces, si usted pregunta qué laboratorio procesa eso, casi que nadie lo quiere hacer, por el riesgo biológico que hay de procesar ese tipo de muestras. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y miren el cultivo como tal, y lo que hacemos es identificar la morfología del cultivo con técnica directa ya en microscopía, entre lámina y laminilla. Y vemos la figura del histoplasma y ahí confirmamos cuando hay una histoplasmosis diseminada. Tenemos la tuberculosis también, las micobacterias. Tenemos varias técnicas. Tenemos la coloración de Ziehl-Neelsen, que es la propia baciloscopia, ¿cierto? Tenemos el cultivo en medio sólido y medio líquido. El medio líquido pues tiene mayor rendimiento que el medio sólido y crece mucho más rápido, indica positividad más rápidamente. Entonces, en la práctica sería lo ideal. El Instituto Nacional de Salud a nivel nacional trabaja con ese tipo de cultivos en medio líquido que hacen más rápido el diagnóstico. Acuérdense que los cultivos para micobacterios crecen, tenemos que dejarlos hasta 8 semanas, esperar su crecimiento, entonces es bastante lento. Actualmente lo que estamos utilizando son las técnicas de PCR, que ya en el comercio pues están un poco más económicas, y hay técnicas muy fáciles como el GeneXpert, que son PCR en tiempo real, que solamente dura una hora la prueba, y el diagnóstico nos dice inmediatamente si es positivo o negativo, e incluso incluye la sensibilidad a los antifímicos de primera línea. Entonces, actualmente pues es lo que se está utilizando. Vemos que en medio líquido la sensibilidad es de en medio líquido necesitamos tener mínimo de 10 a 100 bacilos, mientras que para la técnica en PCR o GeneXpert necesitaríamos entre 80 a 131 células, y para una coloración de Ziehl-Neelsen, miren que es decir, un BK de esputo necesitaríamos entre 5.000 a 100.000 bacilos. Entonces, fíjense que el rendimiento pues, diagnóstico es mejor con las técnicas moleculares y el cultivo en medio líquido. Aquí vemos la imagen, cómo anteriormente veníamos trabajando, el paciente al que se le denota alguna alteración a nivel pulmonar, se le solicita la prueba de esputo, se envía al laboratorio, se le hace una baciloscopia que tiene una sensibilidad del 50%, de allí si la baciloscopia da positiva o da negativa, pues obligatoriamente debemos cultivarlo, y acuérdense que el cultivo demora hasta 8 semanas, y de allí tendríamos que esperar identificar el microorganismo, que esas pruebas también son bastante demoradas. En actualidad, pues recortamos todo ese recorrido y lo que hacemos es recoger la muestra de esputo y enviarla inmediatamente a hacer por técnica molecular con el GeneXpert, y tenemos en 1 hora el resultado más confiable y con mayor sensibilidad. Esas técnicas están dentro del POS y entonces podemos facturarlas fácilmente. Ya no se niega pues, la solicitud de esta prueba. Y entonces aquí tenemos la técnica de Ziehl-Neelsen, ¿cierto? Observar los bacilos ácido alcohol resistentes que tienen una sensibilidad menos del 50% y que el costo es de 5.000 pesos. O sea, tenemos otra técnica que es auradamina rodamina, que se utiliza con microscopía de fluorescencia, pero no está incluido dentro del POS, pero son técnicas afines y que el Instituto Nacional de Salud también lo utiliza para corroborar los diagnósticos con coloración de Ziehl-Neelsen. Es una técnica un poco más costosa, pero en actualidad, por lo menos en México, lo tienen como obligatorio entre la técnica de coloración de Ziehl-Neelsen y auradamina rodamina. Se hace pareadas ambas técnicas, pues nosotros todavía no tenemos esa oportunidad. Tenemos otra técnica nueva, que es el antígeno de lipoarabinomanano o antígeno de LAM, que tiene una sensibilidad diagnóstica grande en orina, y lo utilizamos más que todo en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo que pacientes que tengan, como está el cuadrito allá abajo, recuentos de linfocitos CD4 muy bajitos, tienen mayor sensibilidad. Entonces se utiliza para el diagnóstico sobre todo de
tuberculosis diseminada, que es lo que estamos utilizando. No está dentro del POS, no existe un código como tal y la prueba es un poco costosa, ¿okay? Pero sí se está realizando en laboratorios de referencia. Aquí tenemos los medios de cultivo líquidos, son técnicas más sencillas que los convencionales. A los 3-4 días ya nos está indicando positividad porque detecta la presencia de CO2 que produce el microorganismo cuando se está replicando, y adicional también tiene unos antifímicos que se pueden montar las pruebas y en menos de una semana tenemos el resultado de identificación y susceptibilidad en comparación a más de 8 semanas que tiene la prueba de cultivo común y corriente. Entonces tenemos que esa técnica nos incluye los antifímicos isoniazida, rifampicina, streptomicina y etambutol. Y tenemos un antígeno que es el MPT64, que hace parte del gen del Mycobacterium y se utiliza en la práctica solamente para identificar aislamientos de cultivos de este microorganismo, solamente en laboratorio, no como prueba diagnóstica, pero sí comentarles porque si en algún momento les hablan de ello, pues con esto podemos confirmar que sea un Mycobacterium tuberculoso. Y aquí tenemos unas pruebas, unos resultados de cultivos en medio líquido, donde tienen algunos de los antifímicos, dependiendo la resistencia que presenten, así van informando el resto de antifímicos. Puedes pasar. Aquí tenemos donde tiene más número de antifímicos, por lo que se presentan varias resistencias. Estos son los medios de cultivo convencionales, que demoran bastante, ¿cierto? Y era lo que normalmente estábamos viendo. Y la identificación de Mycobacterium, pues es bastante, así como el Mycobacterium demora semanas para crecer, para hacer las técnicas de identificación también es bastante demorado. Entonces ya están entrando un poquito a ser obsoleta esa técnica y estamos reemplazándola por las técnicas de PCR. Esto es lo que anteriormente utilizábamos, las pruebas de susceptibilidad, que eran bastante demoradas en el crecimiento para el reporte. Y esta es la técnica de reacción en cadena de la polimerasa con el GeneXpert, que es una técnica rápida en tiempo real porque nos va indicando positividad desde el principio. El monitor del equipo nos está indicando si es positivo, esperamos una hora y ahí nos da francamente el resultado. Pasar otro. Aquí tenemos otra técnica que es PCR múltiple en tiempo real, que es la técnica de Aniplex, que nos permite también identificar el microorganismo por técnicas genéticas y además nos da una respuesta de susceptibilidad a varios de los antifímicos. Actualmente se está utilizando mucho esa técnica. Tenemos las micobacterias no tuberculosas, cierto que en el aislamiento en laboratorios de rutina pues los identificamos porque crecen más rápidamente que los Mycobacterium tuberculosos, incluso hasta una semana de crecimiento, es decir, tienen un crecimiento muy rápido, además son coloreadas y nos permite identificarlos, sobre todo en casos lo vemos mucho en los pacientes que se hacen tratamientos estéticos y las secreciones pues las sometemos a cultivos y nos crecen muy rápidamente. El problema es la identificación porque las técnicas pues para identificación son bastante rudimentarias o tendríamos que hacerlas por técnicas moleculares que en actualidad no se cuenta mucho con ese recurso. Entre las parasitosis oportunistas tenemos microorganismos como el Cryptosporidium y la Cytoisospora belli, que son oportunistas y lo vamos a encontrar más en pacientes inmunosuprimidos. La técnica es Sil-Nielsen modificado, es decir, la misma tinción para baciloscopia, pero no utilizamos fricción de calor y nos permite evidenciar este tipo de coccidias. Ellas son muy pequeñitas, por ello es necesario teñirlas y se pueden observar tomando una coloración ácido-alcohol resistente. Aquí tenemos la Cytoisospora también. Y son pruebas muy económicas y que actualmente se utilizan mucho. Generalmente el rendimiento es mucho mejor cuando hacemos coprológicos seriados con la solicitud de Sil-Nielsen modificado. En algunos textos podemos encontrarlos como Kin-Yu, que es la misma técnica. ¿Okay? Tenemos también el antígeno de Cryptosporidium. Es una técnica adicional, pero no está dentro del manual POS y nos permite también un gran rendimiento, sobre todo que las técnicas de coloración van muy sujetas al operador. Si el operador no tiene la confianza o el conocimiento de la identificación del microorganismo, pues a veces con las técnicas de látex pues es más sencillo y estas de cassette o de tiras nos indican positivo o negativo la presencia del Cryptosporidium en este caso. Tiene una sensibilidad y especificidad del 99%, entonces tiene buen rendimiento.
Bueno, hasta aquí pues sería lo que le tendría para aportarles y bueno, el profe Catime les va a aportar una cosita más acá. Bueno, muchas veces en las clínicas les piden hacer MIPRES y CTC, todo eso está en el POS. Lo único que no está en el POS ahí es el antígeno urinario, entonces muchas veces hacen MIPRES, hacen CTCs, todas esas cuestiones están en el POS, para que sepan, no hagan nada de eso porque hacen recobros ilegales al FOSIGA, para que tengan cuidado. Lo único que presentó Berta ahí que no está en el POS es el antígeno urinario para histoplasma. El resto, el PCR tuberculosis, eso tiene 2 códigos Cooks. Si quieren anótenlo, 908825, 908846, para que se lo aprendan, porque siempre están llamando que doctor, que no está en el POS, que el MIPRES, que el CTC. Entonces, para que sepan. Otra cosa clave, lo que les comentaba Berta, pilas. He visto muchos pacientes que le dan salida, llegan con VIH, meningitis, no salió el líquido normal para la casa. Ojo, el antígeno de la tinta china para detectar cripto necesita tener 1000 criptos por mililitro. El antígeno detecta 100 criptos por mililitro. Por eso es la diferencia. A veces le dan salida al paciente lo que tenía un criptococo. Entonces, pila. Es importante que el antígeno de cripto lo revisen porque eso está en el POS. Y es una arma muy importante. Bueno, muchas gracias por la espera acá. Ahora